y lo que consideramos le conviene al Partido de la Liberación Dominicana 100%. debería llevarlo al Comité Central. Él aporta, agrega y no quita. De manera de automática. Titan en el sol de los sábados, Yuri Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, y como siempre por la valoración que me hacen, en cierto sentido inmerecida. Me voy a referir al tema del PLD al final de mi comentario. En principio quiero que hablemos un tema que siento que poco se ha hablado aquí, y es el tema de la educación y la posible reapertura de las escuelas. Cómo nosotros debemos enfocar en términos de políticas públicas, pues esta situación, ¿no? Y empecemos primero. Miren, la educación es un derecho fundamental, ¿no? Y eso evidentemente todos lo sabemos. Ahora bien, cuando usted visualiza las políticas públicas, regularmente hay un valor o un factor que es transversal a todas las realidades, que es el tema educación dentro de los niños y las niñas o de cualquier persona, de cualquier ciudadano de una sociedad. Ahora bien, ¿qué está diciendo la evidencia? ¿Qué está diciendo la ciencia sobre esta realidad? Es que los niños y las niñas están siendo los más afectados por los cierres de las escuelas, sobre todo en la República Dominicana. Pero ¿qué está diciendo la ciencia también? La literatura médica ha dicho que aporta nuevos estudios que confirman que los niños no generan nuevos focos de contagios. Y nosotros vamos a tratar este tema con algunos datos porcentuales para que podamos entender cuál es la realidad de esta situación. Miren, los análisis riesgo-beneficio indican que es mucho más costoso tener las escuelas cerradas que abiertas por diversas razones. Tanto lo dice la UNICEF, lo dice la UNESCO, como lo dice la OMS. Y vamos a explicar por qué. Y ellos indican que el cierre de las escuelas debería ser el último recurso que utilice cualquier estado al momento de pensar en la educación. Tanto el Instituto Pasteur de Francia, tanto el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, como la profesora Emily Oster de Brown University en los Estados Unidos, confirman que los niños no diseminan el COVID-19. Es decir, aún no existe evidencia científica y médica que pueda mantener las escuelas cerradas o que justifique más bien el cierre de las escuelas. El 17 de diciembre, el gobierno de la República Dominicana dijo que la tasa de positividad debía de estar por debajo de un 5% para poder abrir nueva vez las escuelas. Sin embargo, ¿qué dice la ciencia? Es que la reapertura de las escuelas, oigan bien, voy a citar textualmente, la reapertura de las escuelas no habría correspondido a aumentos significativos del contagio en la comunidad o en picos de infección. Es decir, la apertura de las escuelas no ha influenciado los picos de contagios en ninguno de los sitios donde se han abierto las escuelas, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué dice la OMS? Que los menores, en los que estuvieron positivos en el año 2020, que solamente el 8% de los menores de 18 años dieron positivo, a pesar de que los menores de 18 años son el 29% de la población mundial. ¿Qué tenemos que hacer en la República Dominicana? Hay que programar un plan, porque nosotros no hemos visto realmente, aparte del tema de la virtualidad, que uno lo celebra, que uno lo saluda, que hay una inversión extraordinaria en recursos, pero hay que hacer un plan que mire hacia la reapertura de las escuelas. No que termine este año escolar, que ya estamos en el segundo semestre de este año escolar, en junio o julio, con la virtualidad, porque al final será un año perdido y más adelante lo voy a explicar. Tenemos que programar un plan para evitar la deserción, señores. Yo no he visto en ningún sitio las cifras del Ministerio de Educación. Sin embargo, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología estuvo dando varias entrevistas y él explicaba lo siguiente. Oigan esto. Las universidades en septiembre del 2020 perdieron el 70% de los estudiantes de nuevo ingreso. La deserción, no de los de nuevo ingreso, sino los que ya estaban, ronda el 30% de la matrícula estudiantil. Y para septiembre del año pasado, porque no encontré cifras más actualizadas, 80,000 estudiantes habían dejado la universidad. Pero señores,
Si eso es en una realidad de educación superior, que tú por lo menos puedes traquear, puedes seguir a la persona, porque hay una inscripción que es digital, los estudiantes seleccionan la materia digital, todo está digitalizado, ¿no? Entonces, tú seguir a ese estudiante es mucho más sencillo. Si nosotros estamos viendo que la deserción en términos de educación superior es de un 30% y que de los que iban a ingresar nuevos, el 70% no ingresó, es alarmante las cifras que se deben tener en el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el diagnóstico? Yo lo propuse eso al inicio, que esta primera etapa del Ministerio de Educación no era simplemente para poder evaluar la calidad pedagógica de los materiales que se estaban colocando de modo virtual. No, era un primer momento para diagnosticar el acceso de los estudiantes a ese material pedagógico, sea bueno o sea malo. Era el acceso que se debía de diagnosticar y nosotros no tenemos esa información y deben de comunicarla. Segundo paso, para evitar la deserción, tienen que garantizar la salubridad, ciertamente, ¿no? Y el tercer paso es garantizar o promover nuevas técnicas para la rápida recuperación del aprendizaje. Ahora bien, veamos varias situaciones. ¿Cuáles pudieran ser esas técnicas? Miren, en el informe PISA, en el último informe PISA que salió, la República Dominicana por primera vez sacó buenas notas, destacó. ¿En qué? En un único tema, que los estudiantes de secundaria tenían un buen manejo en los temas globales. Es decir, los estudiantes de secundaria estaban conscientes de la realidad global, de cuál es la realidad del mundo. Entonces, ¿qué programa en educación genera eso? Bueno, los programas de impacto y sobre todo los modelos de Naciones Unidas, del Ministerio de Educación, que motivan y promueven competencias como el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, la competencia de comunicación, la competencia de investigación científica. Son ese tipo de cosas entonces que se tienen que promover para motivar a los estudiantes a seguir aprendiendo. Ahora, ¿cómo afectaría si seguimos con el cierre de las escuelas a la sociedad? Bueno, una brecha no solo educativa, sino de pobreza abismal, que al final generaría un nexo causal con la delincuencia. Oigan bien lo que estoy diciendo, el factor que es transversal hacia todas las otras políticas públicas, hacia la mayoría de las políticas públicas, inclusive para usted generar una nueva ciudadanía, es la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo afectaría esto la economía de las familias? Miren, con el tema de las tandas extendidas, cada familia, por cada estudiante, se está ahorrando alrededor de 90,000 o 100,000 pesos anuales. Lo hemos mencionado aquí, la gente dice, bueno, 100,000 pesos, Yuri, eso tal vez no es tanto cuarto. Bueno, para una familia que gana 10,000 pesos o 15,000 pesos o un hogar monoparental que gana 15,000 pesos mensuales, pues usted le está haciendo ahorrar el sueldo del año, pero con un solo estudiante. Acuérdese que en hogares monoparentales no hay un solo muchacho, hay 2, hay 3, hay 4. Entonces hay que visualizar cuál puede ser la realidad de las escuelas para que se vayan aperturando. ¿Por qué yo digo que se ahorraban? Eso es un dato que lo dio el Banco Central. Se ahorraban tanto dinero. Bueno, porque los estudiantes tenían en las escuelas desayuno, comida y merienda y salían a las 4 de la tarde. Lo que quiere decir que en los hogares monoparentales los padres podían salir a trabajar hasta las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué nosotros deberíamos hacer? ¿Qué puede ir haciendo el Ministerio de Educación en un proceso experimental que yo entiendo que es necesario? No es invertir mucho, es invertir bien. ¿Y cómo? Bueno, vayamos primero variando las tandas para que los estudiantes puedan ir por lo menos 1 o 2 veces a la semana a las escuelas de forma presencial. ¿Por qué y para qué? Bueno, para darle una tutoría de seguimiento sobre los materiales virtuales que han venido trabajando durante los últimos 5 o 6 meses. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hemos visto una prueba diagnóstica de acceso a los materiales virtuales, ya sí hay que ir evaluando cómo esos materiales han beneficiado o no a esos estudiantes. Entonces, en este proceso experimental tiene que ser de diagnóstico de acceso y de diagnóstico también de las herramientas pedagógicas que se le han dado a esos estudiantes. Es una humilde propuesta que yo creo que se debería tomar en cuenta, no solamente para evitar el tema económico que se le genera a las familias en un proceso de crisis económicas crucial, sobre todo para la clase media baja y la clase baja, y
también para que los estudiantes en términos pedagógicos pues no se genere una brecha educacional gigantesca que no vamos a ver el resultado hoy ni mañana, lo vamos a ver en un lustro o en una década. ¿Por qué? Porque los estudiantes de las escuelas privadas sí han tenido la oportunidad de contar con plataformas tecnológicas en el que se le pueda dar un seguimiento no solamente de acceso, sino de valoración del contenido pedagógico. Finalmente, quiero decir aquí en el Sol de los Sábados que he tomado la decisión de no aspirar al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Lo he hecho en el sentido más genuino de agotar ciclos y sobre todo de permanecer en la base, de seguir conociendo la institución partidaria que yo entiendo que debe devolver a Bosch definitivamente, pero también lo hago porque nosotros debemos de tener un partido fortalecido. Y para tener un partido fortalecido tenemos que tener autoridades ejecutoras como un próximo secretario general que pueda dar la cara por el PLD, que no esté vinculado a ningún tipo de escándalo ni que se le pueda vincular en el futuro, que tenga solvencia moral para poder presentarse ante una ciudadanía que cuestiona día tras día a nuestro partido. Tiene que ser una persona que realmente escenifique los valores peledeístas sin grupismos y que también escenifique los valores de la ética bochista. Y por eso he decidido darle mi apoyo y dedicarme plenamente a una causa mayor, que es la causa de fortalecer y transformar un partido que yo entiendo que se va a lograr a través de la candidatura a la Secretaría General del arquitecto Andrés Navarro. Les digo a mis compañeros y compañeras de partido que se mantengan firmes, que cuenten con mi apoyo en todos los medios en los que yo me pueda desempeñar y que yo creo que juntos podemos transformar definitivamente el PLD para que sea y actúe con transparencia, para que practique democracia interna y para que se acerque a todos los sectores de la sociedad. Cambio. El Sol de los Sábados.